Se conoció el informe preliminar de la Organización de Estados Americanos. ¿Cuándo sale el informe oficial? Hoy se entregó en manos del embajador de Bolivia ante la OEA, Jaime Aparicio, el informe oficial con muchas cosas importantísimas. Esto es lo que publicaba la presidenta Yanine Áñez. Ricardo. Escribía esto en su Twitter: recibo el informe a nombre de nuestro Estado, el embajador Jaime Aparicio, en presencia del senador Óscar Ortiz, presidente de la Comisión de Constitución del Senado. El contenido de dicho informe será difundido hoy mismo por el secretario general de la OEA, el señor Almagro. Y permítanme saludar, por favor, al embajador Jaime Aparicio, que está con nosotros en A Todo Pulmón. Buenas noches, embajador. Gracias por aceptar este contacto. Buenas noches, Sila. Un gusto estar en tu programa. Por favor, embajador, hoy fue un día agitado, la entrega oficial del informe. Sí, hoy fuimos convocados a la Organización de Estados Americanos. El secretario general Luis Almagro no estaba en Washington, está en Bogotá atendiendo la reunión del TIAR, y estuvimos con su jefe de gabinete y se nos hizo entrega del documento oficial final del análisis de la integridad electoral de las elecciones del 20 de octubre. Yo diría que es un día muy triste porque se ha comprobado fehacientemente con documentos, un trabajo de 39 técnicos, un estudio muy minucioso, muy profesional, muy técnico. Se ha comprobado que ha habido un fraude que supera todo lo que los bolivianos pensábamos. Ha sido un fraude enorme, multifacético, es decir, para comenzar se paralizó el sistema de transmisión de datos sin ninguna justificación. Los técnicos han analizado, no había ninguna razón técnica para que se haya producido eso. Lo que tanto el embajador del anterior gobierno ante la OEA como el ministro de Justicia y el canciller dieron como argumentos eran simplemente falsos, fueron mentiras. Se jugó con la fe del pueblo boliviano. Luego se introdujeron dos servidores ocultos que no fueron conocidos ni por la empresa boliviana que contrató el gobierno, ni por la empresa que se suponía que iba a ser la auditoría de los servidores. Se mintió respecto a la configuración de este servidor oculto. Se evadieron los controles de las empresas que se contrataron. El esquema, digamos, tecnológico paralelo y no controlado adulteró las actas de votación. Se realizaron actas de votación que fueron redactadas antes de la elección, días antes, y grafólogos expertos canadienses han certificado que esas actas fueron redactadas por la misma persona, es la misma letra. Han habido irregularidades en todos los procesos de esta elección. La más grave ha sido, por supuesto, en la parte tecnológica, en el tema de los servidores, pero luego, como se pusieron nerviosos frente a los resultados de la elección, han extendido el fraude a todos los niveles de un proceso electoral, en el custodio, transporte de actas. En todo ese proceso han habido irregularidades. La quema de actas, todo el tema de esta elección configura comprobadamente un fraude gigantesco, como alguien dijo antes. Lamentablemente, y por eso es muy triste, se jugó con la fe del pueblo boliviano, con lo que es el fundamento de una democracia, que es el voto. Es algo sagrado, está en el alma de una
de una ciudadanía democrática, es el voto, es el tema más importante, el respeto a sus decisiones. Se jugó con todo eso, se ha comprobado. El ex canciller Pari tuvo el descaro de ir con el ministro Arce a la OEA y decir que aceptaban una auditoría de la OEA. Firmaron un documento con la OEA, el ex canciller Pari, que aceptaban que era vinculante, y nunca pensaron que esta iba a ser un resultado de un estudio profesional y les iba a descubrir este fraude enorme. Todo esto es muy triste porque denota que el gobierno anterior no creía en la democracia. Simplemente la democracia fue una forma, una escalera para llegar al poder, pero nunca tuvieron una votación democrática y acabaron de la peor manera, rifándose al país, engañándolo, traicionándolo con este voto. Y esto prueba lo que el secretario Luis Almagro lo había dicho claramente. En Bolivia hubo un golpe de Estado y ese golpe de Estado lo dio el señor Evo Morales. Y eso lo tiene que conocer el mundo. Quien sea responsable y honesto y decente tiene que leer este informe, porque este informe lo ha hecho gente profesional, independiente, y es una prueba fehaciente de que se ha dado el peor fraude en la historia de Bolivia. Don Jaime, este documento tiene 95 páginas, que tiene conclusiones, que presenta evidencias. Solo quiero leer una parte de este informe que me parece importante. Dice: funcionarios técnicos del órgano electoral enviaron una carta a la auditoría de la organización en la que reconocen la configuración de un servidor en una red ajena al TREP a través de una máquina Linux AMI virtual. Asimismo, manifestaron haberlo hecho por indicación de los vocales del Tribunal Supremo Electoral y en coordinación con un asesor informático que no es parte de la planta efectiva del Servicio de Registro Cívico, Ceresi, ni de la Dirección Nacional de Tecnología de la Información del órgano electoral plurinacional, ni tampoco de la empresa auditora. Esta carta se anexa sin nombres para salvaguardar la identidad de los datos personales de los involucrados. Sin embargo, ha sido enviada al Ministerio Público. Este mismo documento que se ha entregado hoy a don Jaime Aparicio, al embajador, también será entregado al Ministerio Público en este caso de investigación que se está llevando adelante en el país. Sí, Priscila, tú estás tocando un tema central de todo esto, más allá de todas los fraudes y la contaminación que ha tenido esta elección. Ese es el tema central, que es inaudito y ha sido comprobado por la OEA en forma fehaciente, con testimonios, escrita, etc. El Tribunal Electoral ha dado una carta blanca, ha dado una carta, a excepción de Costas, a excepción del miembro del Tribunal Costas, que no fue consultado y cuya firma no figura en esta carta blanca. Se ha dado a un señor un poder para que tenga acceso a todos los servidores. Él no pertenecía ni a la empresa panameña que hizo la auditoría, ni a la empresa original que contrató el gobierno. Esta persona tenía acceso a todos esas fuentes de computación de datos, y ahí está el origen del fraude tecnológico. Esto es un tema muy grave. Entiendo que la OEA no podía guardarse ese tema y lo ha transmitido a la Fiscalía de la República como corresponde. Esta persona no sé si está refugiada en la Embajada de México o ha escapado, pero es una persona que tiene que responder porque ha sido el agente de este fraude, endosado por el gobierno, lo cual es un escándalo. Si está en la Embajada de México, eso indicaría que México está dando refugio a un delincuente, no a un perseguido político,
No tengo exacta información dónde está, pero ese es un tema central de este fraude y los culpables tienen que responder porque este es un engaño al alma del país, a los ciudadanos y yo creo que este proceso tiene que concluir con sanciones a los responsables porque ha sido un manejo no solo irresponsable sino criminal. Embajador, por favor, usted hace referencia a una persona que estaría en la Embajada de México y una persona ajena al órgano electoral plurinacional. ¿Se refiere a Nicolás Lagunas, el que era director de AGETIC? No es Laguna, hay otra persona. No conozco exactamente el nombre, pero no es él. Es alguien que estaba vinculado al Instituto Nacional de Estadísticas y no tengo el nombre, no tengo la seguridad que esté en la embajada o que ya haya fugado del país, pero es uno de los elementos centrales de este tema que ha sido denunciado por la OEA. Me imagino que la Fiscalía de la República, quien debe considerar este caso, tiene más información sobre esta persona. Es muy importante este dato porque se tendría que identificar a esta persona y el por qué tenía acceso a todo sin siquiera ser trabajador de planta de la organización, del órgano electoral, no era de Neotec, no era de la empresa panameña, no pertenecía a ningún lado, pero tenía todo el aval de los vocales. Exactamente, es exactamente como dices, es el hilo conductor del verdadero fraude y no sabemos qué conexiones tenía con el exterior, qué equipos utilizaba, quiénes lo asesoraban. Ahí está uno de los temas centrales de este fraude. Y debo decir que la acción de Álvaro Andrade en Panamá, un patriota, un ingeniero brillante como de Villegas en otro campo, han sido también coadyuvantes y han servido para descubrir toda esta trama, sobre todo en el caso de Andrade, para descubrir la existencia de estos servidores ocultos. Y la gran sorpresa fue, que eso no se sabía antes, fue que había un operador que no pertenecía, como dijiste, a ninguna de las dos empresas, no tenía ningún rol y sin embargo el Tribunal Electoral le da una carta blanca para acceder a las actas, a los votos de los bolivianos para manipularlos con un descaro increíble, porque si uno ve, no sé si en los anexos que está entregando la OEA, hay una posibilidad de ver las actas que fueron escritas por una misma persona y que fueron básicamente falsificadas. Embajador, en base a este informe importantísimo, porque definitivamente este dato de esta persona que tenía este aval de los vocales con ingreso y carta blanca, no se lo había conocido hasta ahora, porque no lo había dicho Neotec, no lo había dicho la empresa panameña, no lo habían dicho los vocales, pero había esta persona que al parecer fue quien sería el responsable, porque hasta la OEA dice que es el Ministerio Público quien tiene que llevar adelante la investigación en base a esto. Es realmente delicado este tema. Ahora, con este informe oficial, ¿se va a llevar adelante reuniones con otros países dentro de la OEA para hacer conocer el detalle del informe? Sí, este informe espero que se lo presente, ya lo ha presentado, lo ha hecho público el propio secretario general Almagro, previamente lo ha hecho de conocimiento de la presidenta Yanine Áñez, se han seguido todos los pasos formales y legales y ahora lo que corresponde es que haya una presentación en la OEA. Yo creo que vamos a pedir que eso se haga la próxima semana para que sea de conocimiento de todos los países y se conozca
se conozca este tema, la gravedad de este tema, la profundidad de los delitos que se han cometido y pueda Bolivia también explicar no solo cómo este proceso democrático y constitucional que ha sido consecuencia de un delito de semejante magnitud. Esto va a ayudar a que Bolivia ahora se enfoque en los siguientes pasos, que son la elección, y espero que el próximo miércoles o jueves de la próxima semana tengamos una reunión del Consejo Permanente con la participación de algunos representantes de Bolivia que puedan explicarle al mundo lo que ha pasado y lo que han sido y han significado estos días de tanta zozobra en Bolivia. Embajador, este informe que será y es la base de la investigación que está llevando adelante el Ministerio Público en nuestro país, ya tiene bastantes evidencias que presenta justamente la auditoría, que podría llevar a detectar quiénes son las personas responsables, pero también ¿a quién se benefició con este fraude? Sí, es así. No olvidemos que este es un documento que el propio canciller Pari aceptó que sea vinculante. O sea que esto es un tema que por supuesto están ya conociendo los países, pero que desmonta toda la teoría que ha manejado el presidente de México y que están manejando en la Argentina, donde se están cometiendo una serie de arbitrariedades, pese a que todavía no ha asumido el presidente Fernández, se están cometiendo una serie de arbitrariedades, como gente que se autoproclama representantes diplomáticos y consulares de Morales, no reconocen las decisiones del nuevo gobierno, lo mismo que en México, los comentarios de... Todo eso va a caer por su propio peso, porque acá ya hay una prueba irrefutable, que fue además pedida por el anterior gobierno, que fue aceptada que sea vinculante, y es una prueba contundente de lo que ha pasado en Bolivia. Van a quedar muy mal parados México y Argentina y en los próximos días, cuando oficialmente se vaya conociendo todos estos detalles, y espero que podamos divulgarlos con la mayor amplitud posible. Le agradezco mucho, embajador, por haber estado con nosotros en el programa. Importantísimo lo que ha sucedido hoy en Washington y el impacto que va a tener también en nuestro país. Le agradezco por estos minutos. Gracias. Gracias, Priscila. Un gusto estar en tu programa. Adiós. Un placer siempre, embajador, de conversar con usted. Y permítame, antes de irnos a la pausa, dar lectura a parte de las conclusiones de este extenso informe de 95 páginas. Pero es muy importante esta parte. El equipo auditor ha detectado una manipulación dolosa de los comicios en dos planos. A nivel de las actas, a partir de la alteración de las mismas y la falsificación de las firmas de los jurados de mesas. A nivel del procesamiento de los resultados, a partir del redireccionamiento del flujo de datos a dos servidores ocultos y no controlados por el personal del Tribunal Supremo Electoral, haciendo posible la manipulación de datos y la suplantación de actas. A ellos se suman irregularidades graves, tales como la falta de resguardo de las actas y la pérdida de material sensible. Los hallazgos detallados revelan, asimismo, la parcialidad de la autoridad electoral, los vocales del Tribunal Supremo Electoral, quienes debían velar por la legalidad e integridad del proceso, permitieron que se desviara el flujo de información hacia servidores externos, destruyendo toda confianza en el proceso electoral. Debe tenerse en cuenta que este ha sido un ejercicio de auditoría acotado, tanto en el tiempo del que se dispuso como en relación con los componentes del proceso que fueron analizados. Excede a este informe lo ocurrido en la etapa preelectoral y los hallazgos de la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos respecto a la inequidad de la contienda y el accionar del Tribunal Supremo Electoral en la fase anterior a los comicios. No obstante, los hallazgos son contundentes. El equipo auditor no puede ignorar el conjunto de manipulaciones e irregularidades observadas a través del trabajo en terreno y del análisis de las más de 200 denuncias y comunicaciones con información que se recibieron.
Hacerlo sería un acto de suma irresponsabilidad y supondría incumplimiento el mandato asumido al momento que se aceptó realizar la auditoría. El margen de victoria en primera vuelta es mínimo si se lo compara con el volumen de las manipulaciones y alteraciones detectadas, dice parte de este extenso informe de 95 páginas de la auditoría de la Organización de Estados Americanos. Tenemos muchas dudas. ¿Quién era esa persona que tenía carta blanca para ingresar datos, sacar datos y manipular todo? Tenemos y necesitamos respuestas, y esas las va a dar el Ministerio Público, quien tiene ya el informe oficial de la Organización de Estados Americanos enviado directamente por la OEA, como lo ha confirmado el embajador Jaime Aparicio. Nos vamos a una pausa, ya retorno. Tenemos una nueva pausa, 23 horas con 32 minutos. La invitación. Ahora al Procurador General del Estado Plurinacional, José María Cabrera, con nosotros. Bienvenido, un placer tenerlo acá, Procurador. Un gusto, un placer, a sus órdenes, y a través de ustedes un saludo a toda su audiencia nacional. Cuéntenos, por favor, cómo encontró la Procuraduría. Bueno, la Procuraduría es una noble institución del Estado que lastimosamente dentro del clima de cooptación de todas las instituciones del Estado no fue la excepción, pero nunca pudo florecer ni encaminarse en el rumbo que le había marcado la Constitución, sino que sufrió desde su inicio mismo una distorsión, ¿no?, que con el tiempo se fue agravando, llegando al cúlmine de la vergüenza y del oprobio para los bolivianos, aquella expresión del anterior presidente del Estado que indicaba: a mí me dicen que es ilegal, que es inconstitucional, pero yo le meto no más, y después que legalicen ustedes, los abogados, sino para qué han estudiado. Entonces, esos abogados, ¿no es cierto?, personificados en la Procuraduría General del Estado, que representa y personifica al abogado del Estado en todos los niveles nacionales y de gobiernos autonómicas y demás instituciones y empresas del Estado, no pueden estar nunca más subordinados a arreglar los trastes, ¿no?, del líder político y estatal de turno, sino que los abogados del Estado deben dar los lineamientos y hacer respetar esos lineamientos para que las instituciones del Estado funcionen en pro de los intereses de los ciudadanos y no en pro de otros intereses programáticos partidarios. Ahora, uno de los objetivos fundamentales de la Procuraduría es justamente ese trabajo, ¿no?, de fiscalización, de seguimiento que se debe hacer en torno a diferentes casos nacionales e internacionales, sobre todo. En base a eso, ¿qué es lo que ha encontrado usted en casos importantísimos para nuestro país? Hay 62 casos en materia de derechos humanos que están siendo procesados a nivel de los sistemas universales y regionales de defensa de los derechos humanos, como es de la ONU y la OEA. Y existen 4 casos de arbitrajes internacionales de empresas en contra del Estado boliviano que, sumados estos 4, aproximadamente suman más de casi $1.000 millones estadounidenses. Entonces son aspectos que se está evaluando para la conducción y la defensa a cabalidad. Se está verificando las estrategias legales que se adoptaron en cada uno de estos procesos para reencauzar. Y lo más importante, Priscila, y lo debe conocer la ciudadanía, es lo que no hizo la Procuraduría. Lo que no hizo la Procuraduría. ¿Qué no hizo? ¿Qué hizo la Procuraduría con la millonaria defraudación del Fondo Indígena? La respuesta es absolutamente nada. No hay nada dentro de la Procuraduría. Absolutamente nada. ¿Cuál era la obligación? ¿No? Entonces, ¿qué hizo la Procuraduría con relación al acompañamiento a las otras instituciones de control del Estado, como es la Contraloría General de la República? En horas de la mañana tuve unas reuniones ya con funcionarios de la Contraloría General del Estado y extrañaron, ¿no es cierto?, el divorcio en el acompañamiento y seguimiento de la Procuraduría respecto de los informes de auditoría interna para la recuperación de los daños económicos al Estado. Entonces, la Contraloría General del Estado ha estado ausente de los grandes casos de defraudación de las arcas del Estado a nivel de instituciones nacionales, gobiernos autonómicos. Entonces, es escandaloso que se haya hecho de la vista gorda, ¿no?, y haya o absolutamente no participado o haber actuado de manera muy pasiva, ¿sí?, concentrándose en aspectos
que sí son correctos, hay que atender las demandas internacionales de arbitraje y evidentemente las demandas ante sistemas de derechos humanos. Y aquí quiero tocar un tema que también es importante y lo hemos venido anunciando. Se está en proceso de revisión de todas las contrataciones de bufetes internacionales que llevó a cabo la Procuraduría General del Estado, de una cantidad mucho mayor de arbitrajes que ya concluyeron y de los 4 que todavía están en cursos. Es absolutamente legítima la contratación de bufetes internacionales especializados en estas materias complejas y con seguridad se van a tener que continuar con estos procesos. Sin embargo, existe un decreto supremo que disponía que estas contrataciones eran de manera directa y con carácter reservado. Y la pregunta es, ¿por qué el secreto? ¿Por qué no se podían conocer los detalles de esas contrataciones tal cual el resto de las contrataciones del Estado? Solamente el derecho boliviano admite la calidad de reserva o prácticamente secreto de Estado para casos que comprendan materia de defensa nacional o seguridad del Estado. En el caso Ninguna de las contrataciones internacionales patrimoniales entra dentro de esta categoría. Entonces se va a poner a conocimiento de la ciudadanía y de las instituciones de fiscalización como es Asamblea Legislativa Plurinacional, Contraloría General del Estado, órganos de control y participación social, el contenido de estos contratos en lo que correspondiese. Ahora, en el caso de la demanda marítima, se decía que no se informaba sobre estos hechos o gastos o contrataciones por estrategia en base al juicio que llevábamos con Chile. ¿Eso justificaba? ¿Estaba bien? Esa materia precisamente se enmarca dentro de la categoría de defensa nacional y seguridad del Estado, ¿sí? Que no comprende a estos ámbitos. Y esa función no la cometió la Procuraduría General del Estado, sino que todos conocemos que hubo una dirección especializada que era Diremar, en coordinación muy estrecha con el Ministerio de Relaciones Exteriores. En esa categoría evidentemente sí correspondía el grado de reserva y secreto. No así respecto de la cantidad mucho mayor de demandas internacionales de empresas, en su mayoría extranjeras, respecto de una reclamación estrictamente económica. En este caso de estas auditorías que se están llevando adelante, ¿hasta cuándo tendríamos un informe sobre esto? No son auditorías, es un relevamiento de la información, de manera que ni bien se tenga la inventariación y los elementos más básicos y elementales, se va a dar a conocer los aspectos que, conforme a Derecho y Constitución, tienen que ser conocidos por el pueblo boliviano y sus instituciones encargadas del control y la fiscalización. No estamos anticipando de que alguna acusación respecto de que hubiera algún aspecto ilegal. Lo que sí llamamos poderosamente la atención es el cuestionamiento del carácter de secreto y reserva que no condice. Esos contratos tienen que ser de conocimiento transparente del Estado de cara a los ciudadanos. Ahora, algo que nos preocupa en base a esto también es, por ejemplo, este juicio que estamos llevando adelante internacional por las aguas del Silala. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué se está haciendo? Esa materia, las controversias entre estados nacionales corresponde al ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores y no así a la Procuraduría, la cual puede ser convocada para coadyuvar a la Cancillería en el ejercicio de esa función. Ante ámbitos de demandas de personas o empresas particulares, corresponde la Procuraduría, pero cuando es controversia entre estados nacionales, es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin embargo, ¿por qué hago la pregunta? Haciendo referencia a esta contratación de abogados internacionales, bufetes internacionales para la defensa de la posición boliviana. ¿Tiene conocimiento la Procuraduría o solo lo está manejando la Cancillería? La controversia entre estados nacionales es de competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Procuraduría está presta para coadyuvar y cooperar en lo que requiriese este Ministerio de Estado. No sé si tiene específicamente este caso, pero se lo consulto, tal vez lo ha revisado. El caso de Rebeca Delgado, la expresidenta de la Cámara de Diputados, que ganó justamente una denuncia que hizo un organismo internacional a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que nunca recibía respuesta de la Procuraduría. No sé si tiene conocimiento de este caso. El día de hoy se me ha suministrado el listado cabalmente. No han transcurrido un poquito más de 24 horas desde que tomamos posesión del cargo el día de ayer, entonces estamos sin descanso recabando esta información
tengo ya los datos iniciales de las 62 causas en materia de derechos humanos y en el transcurso ya de los siguientes días vamos a hacer el énfasis respectivo en los diferentes casos particulares, ¿no? Hay de estos 62 casos, me parece que una veintena de casos de máxima prioridad y atención, sin descuidar los 62. Bueno, importante el trabajo que tiene que hacer el procurador, porque más allá de que este sea un gobierno de transición, hay procesos, plazos que se van cumpliendo a nivel internacional o procesos internos que se tienen que seguir en este caso, ¿no? No se puede esperar a que venga otro gobierno. Esto tiene que continuar. Sin duda alguna, no ha habido un instante en que cese y la primera instrucción impartida a toda la planta de funcionarios jerárquicos y el resto de los servidores públicos de la Procuraduría es la continuidad, ¿no? Y la lealtad institucional y el sentido patriótico para continuar con la más alta responsabilidad ejerciendo sus funciones. Procurador, le agradezco mucho por haber estado con nosotros y nos quedamos pendientes de estos informes, de lo que vaya a encontrar y que la población conozca estas cifras, estos datos, estos contratos que en algún momento no se permitió conocer. Así es, en el transcurso de estos días, semanas, de manera ordenada y de manera responsable vamos a suministrar a las instituciones fundamentales del Estado, Asamblea Legislativa, Ministerio Público, Contraloría General, órganos de control y participación que son muy importantes y poner a disposición de los medios de comunicación y ciudadanía general los detalles del avance en esta rectificación de la noble función constitucional que en el artículo 229 de la Constitución se encomienda defender los intereses del Estado para beneficio de los ciudadanos. Solo como Yapita, ¿se va a poner énfasis en el caso del Fondo Indígena? Sí, yo creo que como primicia ante su medio, sin duda alguna, hemos visto que el nuevo director del Fondo Indígena está ya arduamente cuestionando y empapándose de ese tema y no puede la Procuraduría General del Estado continuar mirando de palco cómo estos directores de las diferentes direcciones del Estado batallan en soledad con casos de demasiada magnitud. No son daños económicos, son daños económicos demasiado enormes como para que la Procuraduría de oficio no acuda para auxiliar a esos funcionarios diligentes como es el exdiputado Choque, que está llevando a cabo dicha tarea. Bueno, vamos a estar pendientes, pero cambiemos la música, por favor, porque también el procurador va a poner su pompita en el árbol de los deseos de A Todo Pulmón, esos deseos positivos. Acompáñeme, por favor, por acá. Procurador, nos acercamos a nuestro árbol de A Todo Pulmón y escuchamos su deseo, por favor. Bueno, donde usted quiera. Empezó la Navidad y el deseo es de que nazca en los corazones de todos los bolivianos la unidad, la paz y la reconciliación entre hermanos compatriotas que somos todos, ¿no? Y estamos ya encaminados en un proceso